Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos. Bendito Padre, gracias, Señor. Gracias por este día, por habernos permitido llegar hasta este momento. Señor, que el día de hoy hayamos cumplido con tu voluntad, que sigamos en este camino, Señor, perfeccionándonos para el día que estemos frente a ti. Te agradecemos por habernos puesto en este ministerio, Señor, por seguir adelante, y te pedimos que tu nombre sea exaltado en todas las naciones, porque esto es para ti, Señor, para la gloria de tu reino. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. Pues ya estamos de nueva cuenta aquí. Vamos a comenzar con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue de la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 1, y que escrito está: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta recomendación escrita para la eternidad nos hace estar apercibidos de todo lo que nos rodea, porque las herramientas que usa el enemigo están disfrazadas y son piedras de tropiezo, camufladas camufladas de placer para envolvernos en sus mentiras, destruyendo nuestra fe. De ahí la importancia de esperar con paciencia y perseverancia, disfrutando la bondad de Dios que nos proporciona la esperanza de conocer su voluntad en nuestras vidas, porque tenemos la certeza de lo que escrito está. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Esta es la carrera que tenemos por delante para todos. Aleluya. Bueno, esa fue la reflexión de nuestro hermano Raimundo. Vamos a comenzar con la lectura. Iniciamos con el Salmo número 49 y escrito está: La insensatez de confiar en las riquezas. Al músico principal, Salmo de los hijos de Coré. Oigan esto, pueblos todos. Escuchen, habitantes todos del mundo. Así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría, y el pensamiento de mi corazón inteligencia. E inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando en la iniquidad de mis opresores me rodea? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que vivan adelante para siempre y nunca vea corrupción, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Su camino es locura, con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Selah. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Selah. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva, llame dichosa su alma, y sea loado cuanto prospere. Entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejantes a las bestias que perecen. Salmo número 50, escrito está: Dios juzgará al mundo, Salmo de Asaf. El Dios de dioses, el Señor, ha hablado y convocado la tierra. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, de Sión perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él, y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Júntenme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Selah. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí.
No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de sus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviera hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto con tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Y tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entiende ahora esto y los que se olvidan de Dios, no sea que los despedace y no haya quien los libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenara su camino le mostraré la salvación de Dios. Con eso terminamos los salmos del día de hoy, los que nos correspondían. Y bueno, en este Dios juzgará al mundo, esto debería de darnos miedo, ¿no? Bueno, sobre todo a las personas que han decidido no creer en Dios, y más aún, ahora sí que peor, a los que dicen seguir a Jesucristo, los que dicen seguir a Dios, y que luego llenan su boca diciendo que solo Dios podrá juzgarlos. Eso les debería de dar bastante miedo, bastante miedo. Por eso debemos de aceptar la corrección que a veces nos hacen nuestros hermanos en la fe, el que nos hace nuestro pastor, nuestros maestros, porque es mejor que ellos nos muestren en qué estamos fallando a que llegar delante del trono blanco y que el Señor nos juzgue con su justicia. De hecho, bueno, hoy iniciamos con la lectura de la carta a los Romanos. Una carta increíblemente teológica. Muchos hablan de que tiene teología sistemática, aunque de manera rudimentaria, pero ahí se ve la teología sistemática, porque Pablo va a ir tratando temas que a todos los cristianos nos deben de interesar. Esta carta fue escrita más o menos por ahí del 57, 56 después de Cristo, y la escribió Pablo no en la cárcel, sino cuando estaba en Corinto. Obviamente el autor es Pablo. De aquí en adelante vamos a ver 13 cartas paulinas. ¿Por qué poner primero la carta a los romanos si primero se escribieron la carta a los corintios? Bueno, recuerdan que en Hechos termina precisamente con las prisiones de Pablo, que Pablo estaba preso en Roma, y ahí se quedó la narración, que quedó 2 años preso en Roma y que ahí recibía a toda la gente. Entonces a los que hicieron el canon se les hizo correcto que iniciaran con la carta a los romanos. Pero aún hay más. Esta carta a los romanos es increíblemente llena de sabiduría divina. Como por ejemplo podemos poner que Martín Lutero cuando leyó la carta a los romanos inició la reforma protestante. Cuando John Wesley leyó un comentario a Romanos que hizo precisamente Martín Lutero en una pequeña iglesia en donde se congregaba, se convirtió en ese señor que predicó el evangelio y que escribió muchos libros muy grandemente. De hecho, aunque no lo acepten los que profesan la fe católica, Agustín de Hipona, por ahí del 376 después de Cristo, cuando también leyó y transcribió la carta a los romanos, dice la historia del cristianismo, que se convirtió a Jesucristo, o sea, que se olvidó de todas las cosas que había practicado y se convirtió al cristianismo. Es una carta que nos va a mostrar muchísimas cosas: la salvación, la ley y la gracia, la fe, la predestinación, pero sobre todo nos va a enseñar cómo vivir una vida cristiana con gozo. Ese es el propósito de Pablo de haberle escrito a los judíos creyentes, a los gentiles creyentes que estaban en Roma y que estaban pasando por tribulación. Pablo les escribe esta carta y les da una clase increíble de teología. De hecho, cuando se escribió la carta, la persecución apenas iniciaba, pero ya faltaba poquito y Pablo les advierte de todo esto en esta carta. Vamos a prestar mucha atención. Ojalá Dios nos permita expandirnos en un comentario un poquito más de lo que estamos acostumbrados, aunque se nos vaya un poquito el tiempo,
porque no nos alcanzaría el mes completo si decidimos leerla por mes, para leer todo, para poder entender todo lo que dice la carta a los romanos. Habría que estudiarla versículo por versículo, palabra por palabra, porque es increíble toda la enseñanza que maneja. Vamos a comenzar con la lectura de la carta a los romanos, el capítulo 1, y que escrito está: salutación. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, el que había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales están también ustedes, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Deseo de Pablo de visitar Roma. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos ustedes, de que su fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a ustedes, porque deseo verlos para comunicarles algún don espiritual, a fin de que sean confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a ustedes y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a ustedes, pero hasta ahora ha sido estorbado, para tener también entre ustedes algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y no griegos, a sabios y no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el Evangelio, también a ustedes que están en Roma. El poder del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. La culpabilidad del hombre. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos contra otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¡Wow! Primero que nada el saludo de Pablo, diciéndoles que él quería ir a Roma a anunciarles el Evangelio de Jesucristo, pero había sido estorbado.
saluda a todos los hermanos que están en Roma y les manda un cariñoso afecto. Me encanta cómo, vean aquí como el primer versículo, cómo Pablo se dirige a los creyentes en Roma. Primero les dice Pablo, siervo de Jesucristo. Recuerden bien esta palabra, siervo de Jesucristo. Pero de inmediato dice, llamado a ser apóstol. Pablo todavía no se consideraba al nivel de los apóstoles. Él nunca dijo aquí en esta carta que él fuera apóstol. Más adelante vamos a ver en qué carta él ya se nombra apóstol y va a decir por qué razón se nombra apóstol. No como los locos del día de hoy, que cualquiera persona que se suba a predicar ya se siente apóstol, ¿no? Ojalá de verdad, yo cuando me entero de un hombre que se autonombra apóstol, créanme, yo le digo de verdad que ojalá Dios le conceda su deseo de ser apóstol para que viva como los apóstoles vivieron. Así que de verdad, en serio, yo cuando hay un hombre que dice es que soy el apóstol tal, créanme, le ruego a Dios que les dé la vida que les dio a los apóstoles. En serio, si quieren ser apóstoles, le ruego a Dios que les dé la vida que vivió un apóstol para ver si es cierto pueden vivir esa vida. Se llaman apóstoles nada más porque quieren acumular riquezas. Pero bueno, después de eso vemos uno de los dos versículos que prácticamente tendríamos que sabernos de memoria y en varias versiones. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Aquí está, miren, no lo vamos a inventar para que se lo aprendan de memoria. Porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Esta última, bueno, vamos por partes. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Cuántos de nosotros saben nuestros compañeros, nuestra familia, nuestros amigos que somos cristianos? Lo saben porque a veces se nos ha salido, a veces saben que nos congregamos en una iglesia, pero de verdad, ¿cuándo nos han visto con una Biblia en la mano? ¿Cuándo hemos tenido un actuar como de verdad vivió Jesucristo? ¿No? ¿Cuánto cristiano hay que es cristiano solo de domingos y entre semana le da otra vista a su vida, está rendido al mundo? Por eso Pablo nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, por todo lo que había pasado Pablo, y él a toda voz proclamaba, yo sigo el Evangelio de Jesucristo, yo soy seguidor de Jesucristo, discípulo de Jesucristo, yo soy cristiano. ¿Cuántos de ustedes con su manera de vivir, inclusive la gente se da cuenta que son cristianos, que somos cristianos con nuestra manera de vivir, con ese ejemplo que tenemos que darle a los demás? ¿Por qué? Porque el Evangelio es para salvación, pero la salvación no es para nosotros solamente, sino es para todo el mundo. Entonces, si alguien, créanme, ha habido testimonios de personas que se convierten al ver la vida de alguien al cual conocieron de una manera y después lo conocieron de otra, ellos quieren, anhelan esa paz que solo el Señor nos puede dar. Porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Qué significa esto? La justicia perfecta de Dios. Cómo implementa su justicia en cada uno de nosotros, y Pablo nos los desarrolla en los versículos siguientes. ¿Cómo es posible que Dios, siendo el creador de todo, los hombres no le den la gloria y la honra que merece? Absolutamente todo lo que vemos, todas las criaturas, son creación de Dios. Por lo tanto, debemos de sujetarnos a su justicia. Pero no solo es porque Él haya sido el creador de todo, porque su justicia es perfecta, porque con su justicia va a juzgar a todos. Y nunca nadie podría decir que es un Dios injusto, que es un Dios cruel, porque tenemos su palabra para poder aprender cómo comportarnos, cómo vivir una vida que le agrade a nuestro Señor. De hecho, la frase, mas el justo vivirá por la fe, simple y sencillo. Bueno, esto lo vamos a leer en el libro del profeta Habacuc, allá por el capítulo 4. Es una repetición que hace Pablo del profeta Habacuc cuando dice, mas el justo vivirá por la fe. ¿Cuál fe? Todo el mundo tiene fe, absolutamente todo el mundo tiene fe. Los ateos tienen fe en que Dios no existe. Los científicos tienen fe en la ciencia. Los cristianos tenemos fe en nuestro Señor, en nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Los católicos tienen fe en imágenes de yeso y pinturas.
Todo el mundo tiene fe, absolutamente todo el mundo tiene fe, mas esa fe es una fe mal dirigida, porque la única fe que tenemos que tener es la fe hacia nuestro Señor Jesucristo. La fe significa creer. ¿Y creer en qué? En que Dios, nuestro Dios y Señor y Salvador Jesucristo, nuestro poderoso Señor, por medio de su sacrificio somos justificados delante de Dios para estar delante de Él. Pero como no lo aceptamos, y bien lo dice Pablo, como muchas personas no lo han aceptado, el Señor dice que entenebreció su corazón, y al hacerlo así, sus mentes se desviaron, se entregaron a depravaciones, se entregaron a pecados, se entregaron a maldad. Hay muchas personas que profesan ser cristianos, créanme, conozco personas así, que viven una vida como si nunca hubieran recibido a Cristo, nunca han recibido el Espíritu Santo, con la excusa de que al final de sus días se van a arrepentir. El único problema es que están jugando a los dados con Dios y Dios no juega a los dados. ¿Por qué? Porque si les da tiempo de arrepentirse, gloria a Dios, pero si no les da tiempo a arrepentirse, ni modo, no les queda otro más destino que el infierno. Y aquí vemos todas las cosas que señala Pablo, es una increíble multitud de cosas. Dice aquí la palabra, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó una mente reprobada. Miren nada más todo lo que conlleva no creer en Dios, y luego nos preguntamos por qué está el mundo así. Injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Creo que eso ni siquiera lo tendríamos que meter a estudios, tan solo dar un vistazo rápido a lo que nos rodea, al mundo que nos rodea, nos vamos a dar cuenta que es cierto, que todo el mundo está entregado a toda esta lista que nos hace Pablo de la maldad que hay en el mundo. De hecho, acabamos de ver una burla increíble. Miren, voy a atreverme a hacer un pequeño comentario acerca de esto muy rápido, acerca de la inauguración de los Juegos Olímpicos, en donde vimos una serie de aberraciones increíbles. Sin embargo, tenemos que ser mucho más listos. Mi corazón de apologista. Hubo un espacio en donde hubo una representación de la última cena, pero llena de ¿cómo se llaman estos personajes? Drag queens, que hicieron una mofa de la última cena. Ok. En realidad, quienes se tendrían que sentir así súper ofendidos serían las personas que profesan la fe católica. Les voy a dar las dos razones. ¿Por qué un cristiano no se debería de sentir ofendido con eso que hicieron? Simple y sencillamente porque esa representación de la última cena es una pintura de Leonardo da Vinci, que nada que ver con la cena que hizo nuestro Señor Jesucristo con sus apóstoles, porque la mesa no era así. De hecho, nosotros de broma decimos que es la primer selfie del mundo. No fue así, no eran mesas de ese tipo, no eran sillas de ese tipo, no solo estaban los apóstoles, sino que había más gentes. Por eso les digo, hay que ser más inteligentes. Sí, es una burla, pero le están haciendo una burla a una pintura realizada 1500 años después, y que es totalmente católica. Entonces, se están burlando de ellos. Sí, claro, hubo mucho más segmentos que se burlan de Dios. Sin embargo, por increíble que parezca, sí, claro, nos arde el corazón de ver tantas aberraciones que pasan, son permitidas y aplaudidas, porque el mundo está entregado al mal. Sin embargo, lo que nos corresponde a nosotros los hijos de Dios es encaminar a esas personas al conocimiento del Dios único, vivo y verdadero, y rogarles que el Señor les dé tiempo de arrepentirse para que puedan estar en su reino celestial, porque si no, y lo más seguro es que no lo hagan, van a terminar en el infierno. Entonces, cierro el paréntesis del comentario de los Juegos Olímpicos y regreso a esto que vino a colación, por lo que dice Pablo. Son engañadores, viles, menospreciadores, injustos, cambiaron el uso natural, y se refiere al sexo, tenemos que decirlo, se refiere al sexo, de que había relaciones hombres con hombres, mujeres con mujeres, yendo contra toda naturaleza. Cambiaron el uso natural, el orden que ordenó Dios de hombres y mujeres. Entonces tenemos que ver
que lo que está pasando en el mundo, el Señor ya lo sabe, ya lo sabe. Aún así, el Señor dice, quiero que se arrepientan y vengan a mi reino, no quiero dejar a nadie. Por cada alma perdida el corazón de Dios se entristece. Sin embargo, también sabe que habemos muchos que hemos decidido declarar el Evangelio públicamente, que pertenecemos al Señor Jesucristo, que no nos echamos para atrás en ningún momento cuando nos cuestionan si somos cristianos, ni nos echaremos para atrás, porque el Evangelio es salvación para nosotros. Pueden decirnos lo que ellos quieran y nos van a atacar de la manera que ellos quieran, sin embargo sabemos que nosotros ya somos salvos por la gracia, y eso lo vamos a entender muy bien cuando leamos Efesios. Entonces estamos viendo aquí que Pablo empieza primero acusando al mundo de cómo está, por no darle la gloria a Dios, porque vemos sus obras manifiestas y aún así nos atrevemos a decir que no son de Él. Muchas veces me he enfrentado a personas que dicen que les demuestre que no existe Dios. Primeramente, ese es un argumento que ellos tendrían que probar, ¿no? Y en la ciencia es más difícil probar que no existe algo a que existe. Ajá, ese es el primer punto. Segundo, como yo estoy seguro de mis creencias y convicciones, no tendría por qué demostrarle algo y tendría que devolverle la pregunta, señalándole que él me demostrara que no existe Dios. Claro, tenemos que estar preparados. Muchas personas se me han acercado y me han dicho, tú dices que existe Dios porque lees la Biblia. Por supuesto que no, hay más de 28 argumentos bueno, tan solo Agustín de Hipona en su Suma Teológica tiene 28 argumentos para demostrar la existencia de Dios sin necesidad de la Biblia. Nosotros tenemos por lo menos 4 argumentos convincentes para demostrar la existencia de Dios sin utilizar la Biblia. Sin embargo, siguen con su necio corazón, sigue endurecido su corazón, y por más evidencias que se les muestre nunca van a creer, aunque lo único que nos corresponde es dejar la semilla plantada. Si cae en terreno pedregoso, si cae al lado del camino, si los espinos y los cardos la ahogan, eso es cuestión del Señor. Nosotros tenemos que aventar la semilla sin echarnos para atrás en ningún momento y continuar con el propósito y la voluntad a la cual hemos sido llamados. Bendito Señor, gracias Señor que comenzamos con la lectura de un nuevo libro, Señor, que tú nos has permitido llegar hasta este momento. Te agradecemos porque nos gozamos en tu palabra, Señor, porque tu evangelio nos hace fuertes. Nosotros no somos de los que nos echamos para atrás para perdición. Y venga lo que venga, siempre vamos a estar profesando que te pertenecemos, que te profesamos como Dios y Salvador, que tú eres nuestro Señor, que tú gobiernas nuestra vida, que a ti hemos decidido entregarnos todo lo que somos, que a ti te entregamos nuestros bienes, nuestra familia, nuestra vida, nuestro trabajo, porque a ti te pertenece, Señor, y solamente nos las has dado para administrar a nosotros. Te agradecemos porque quitaste ese sucio corazón que teníamos. Aunque nuestro corazón es perverso, tú lo vas modificando por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros, para que podamos vivir una vida en santidad. Te pedimos que nos des fuerza y sabiduría para enfrentar toda prueba que nos presente el mundo, porque solo de esa manera, Señor, podrán darse cuenta que nosotros pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo. Te agradecemos porque que hayas fijado tus ojos en nosotros y alejarnos de todas estas iniquidades que mencionas en tu palabra. Ya no queremos pertenecer al mundo, Señor. Nosotros no somos del mundo, te pertenecemos a ti y te pedimos, Señor, que siga el fuego encendido en nuestro corazón de conocerte por medio de la lectura de tu palabra, que podamos seguir adelante, pero sobre todo, Señor, que te demos toda la gloria, toda la honra, todo el poder y toda la alabanza a ti, que eres el único de merecerla. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de mi Señor y Salvador Cristo Jesús. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, señores, y si Dios lo permite, mañana les seguimos con la lectura. Cuídense mucho. Hasta luego.